Empezamos los videos de esta semana con el teorema de Frisch-Bach-Labelle, ¿sí? Este es un teorema que tiene muchísimas aplicaciones en el contexto del modelo de regresión. Muchas cosas que vamos a ver nosotros en esta materia están sustentadas en este teorema. ¿M? Em, Partamos de este modelo de regresión, ¿sí? El modelo de regresión múltiple, ¿m? Con K variables explicativas y K más 1 parámetros. Si se estima la siguiente regresión, ¿m? Fíjense, lo que estamos planteando es una regresión de una variable explicativa, XJ, en el resto de las variables explicativas del modelo de regresión, que en realidad es el modelo de regresión que nos interesa estimar. Si en realidad nosotros queremos estimar la relación de I con X1, X2, X3 hasta XK. ¿M? Y lo que estamos planteando es, estimemos una regresión de una de estas variables explicativas, XJ, en el resto de las variables explicativas, ¿sí? Obviamente excluyendo como explicativa a la misma variable que estamos poniendo ahora acá como dependiente. Esto nos va a dar un valor estimado de XJ, una estimación de esta variable XJ en base al resto de las explicativas de la ecuación de regresión original. Y RJ sombrero va a ser el residuo de la regresión de XJ en el resto de las variables explicativas. Recuerden que la condición de primer orden, mm, eh, del problema de minimización de la suma de errores al cuadrado, cuando derivábamos respecto a beta j, que es el coeficiente que acompaña a xj, se podía plantear de esta manera, ¿sí? Menos 2xj, sumatoria, ¿no? De menos 2xj por este paréntesis, que es el valor observado de i menos el valor estimado de i. Bueno, reemplacemos XJ por esta expresión. Fíjense que XJ es igual a este XJ estimado en base al resto de las variables explicativas, más el residuo de esta regresión. ¿M? Bueno, eso lo reemplazamos aquí. Fíjense. ¿Sí? Esto es esto. Y déjenme a los efectos ya ir simplificando esta expresión un poquito. Este menos 2 sacarlo como factor común, cosa que se puede hacer, y pasarlo dividiendo el otro lado. 0 dividido menos 2 es 0. Ahora, en esta expresión de aquí, vamos a aplicar propiedad distributiva asociativa, ¿sí? De las sumatorias, y vamos a reemplazar este paréntesis, esto que dice el primer paréntesis, ¿sí? Por epsilon sombrero. Epsilon sombrero es el residuo, ¿sí? La estimación de este error de esta regresión, ¿sí? Fíjense, es i menos i estimado. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos eso. Este paréntesis es epsilon sombrero, ¿sí? Y lo que nos queda lo reemplazamos aquí nada más, y fíjense, lo que hicimos es esto más esto por esto, ¿sí? Después aplicamos propiedad asociativa, o sea que dijimos, bueno, sumatoria de XJ por todo este paréntesis, más sumatoria de estos residuos por todo este paréntesis, es igual a esta expresión, y luego reemplazamos epsilon sombrero, ¿sí? Por este paréntesis acá en este primer término. Nos queda esta expresión de aquí, ¿sí? Acá está. Sí, es la misma expresión de antes. Ahora bien, XJ sombrero, fíjense, es una combinación lineal de las variables explicativas. O sea, XJ sombrero, déjenme volver para atrás, fíjense, es esto, ¿sí? Donde los C son estimadores, ¿sí? Eh, y estos son las variables, todo el resto de las variables explicativas, ¿sí? Entonces, por supuesto 2 del modelo de regresión original, ¿sí? Por supuesto 2 del modelo de regresión original, cada una de estas variables explicativas, ¿sí? Que componen XJ sombrero, tienen que estar incorrelacionadas con epsilon, ¿sí? Con el residuo. Lo cual implica que la sumatoria de los XJ sombrero por epsilon sombrero, ¿sí?
perdón, sí, sí, de cada uno de los componentes de XJ sombrero, eso quería decir, ¿sí? Va a estar incorrelacionado, o sea, X1, X2, X3, XJ menos 1, XJ más 1, XJ más 2 y así hasta XK, están incorrelacionadas con este residuo, ¿sí? Por lo tanto, para que la covarianza entre cada uno de 0, esta sumatoria se puede mostrar, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Esto en todo caso, si quieren, si a alguno le queda la duda de cómo demostrar esto, pues fíjese que las X no están centradas aquí, ¿sí? Pero esto se puede mostrar también, sí que esta sumatoria es igual a 0. De vuelta, si a alguien le queda la duda, voy a ver si les puedo dejar algún borrador con la demostración de que esta sumatoria es igual a 0, ¿sí? Pero se puede demostrar. Entonces, todo este término sería igual a 0. Ahora bien, nos queda esto, ¿sí? Que esto es igual a 0. Lo que podemos considerar ahora, ¿sí? Es que por el mismo supuesto, el supuesto 2, ¿m? La sumatoria de los residuos, ¿sí? De esta regresión que hicimos de XJ en función del resto de las explicativas, con cada una de esas variables explicativas, ¿sí? Que están como explicativas de esta regresión, o sea, estas que digo acá, ¿sí? Perdón que vaya y vuelva, ¿sí? Pero este residuo, por supuesto 2 de esta regresión, tiene que estar en correlación con XK, con XJ más 1, con XJ menos 1, con X1 y con todas las variables que están acá en los puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, eh, excepto con XJ, ¿no? Pues fíjense que acá también tenemos XJ. Entonces, la sumatoria de RJ sombrero, ¿m? Con eh, cada una de estas variables explicativas tiene que ser igual a 0, excepto con XJ, ¿sí? Excepto con XJ. A su vez, fíjense que RJ, si yo aplicara distributivo aquí, también quedaría multiplicando a beta 0 en un término. Bueno, beta 0 se puede sacar como factor común, y la sumatoria de los residuos de una regresión tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que esto es el supuesto 3 de esta regresión auxiliar, si ustedes quieren, que planteamos, ¿sí? Entonces, los únicos términos que aplico acá, distributiva, y propiedad asociativa de la sumatoria y factor común, que me van a quedar son la sumatoria de RJ por I y la sumatoria de RJ por XJ, ¿sí? Donde beta J sombrero, además lo saqué como factor común. ¿M? Entonces, me quedan estos dos términos, de todos los que tengo acá, ¿sí? Sí, de vuelta, hay que aplicar distributiva, eh, propiedad asociativa de las sumatorias, ¿m? Y luego estos supuestos, ¿sí? Y me quedan estos dos términos nada más. Aquí podemos hacer uso nuevamente del hecho de que XJ se puede expresar como el XJ sombrero, ¿sí? El componente sistemático de esta regresión que planteamos de XJ en el resto de las redes explicativas, más el residuo de esa regresión, ¿sí? Y del hecho de que la sumatoria de RJ sombrero con XJ sombrero tiene que ser nuevamente igual a 0, ¿sí? Por supuesto 2 de esta regresión auxiliar que planteamos. ¿M? Entonces, lo único que me va a quedar, ¿sí? De vuelta, acá tendríamos, ¿sí? Déjenme escribirlo esto, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Es esto de aquí abajo, ¿sí? XJ sombrero más RJ sombrero. Entonces me quedaría sumatoria de RJ sombrero por XJ sombrero, que eso es igual a 0, ese término se anula, y después sumatoria de RJ sombrero por RJ sombrero, me queda esto que está acá, que es RJ sombrero al cuadrado. ¿M? Bueno, en esta expresión, ¿sí? Podemos despejar beta J, ¿sí? Podemos eh, pasar todo este término sumando para acá, ¿sí? Y luego este muchacho que está aquí, que va a estar del otro lado, ¿no? Lo pasamos dividiendo, ¿sí? ¿Ok? Lo que nos queda es esta expresión. Fíjense que se parece mucho, mucho
a la fórmula de la pendiente de beta 1 en el contexto del modelo de regresión simple, pero donde en vez de tener a x, ¿sí? Recuerden que esa fórmula era en el modelo de regresión simple, les estoy diciendo, beta 1 era igual a la sumatoria de x1i por y sub i. Vimos que esta fórmula era válida, lo demostramos en algún video anterior, ¿sí? Con i sin centrar, ¿sí? Perdón, 1i al cuadrado, ¿sí? Bueno, se parecen mucho ambas fórmulas, ¿no? ¿Mm? Nada más que en vez de x, en vez de la variable x, en este caso tenemos los residuos de la regresión, ¿sí? De la variable x que acompaña este coeficiente a beta j, ¿sí? ¿Mm? Eh, en función del resto de las variables explicativas, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice el teorema de Frisch-Bach-Labelle, ¿sí? Básicamente, que los coeficientes de la ecuación de regresión se pueden obtener también de esta manera, ¿sí? A través de los residuos, ¿sí? De la regresión de la variable xj, que es para la cual estamos computando el coeficiente, ¿m? Eh, en función del resto de las variables explicativas de la regresión. Y esta fórmula en sí equivale a regresionar la variable i a través de una regresión simple, digo, ¿sí? A la variable i en función de estos residuos, ¿sí? Esta fórmula que está aquí, ¿sí? Es la estimación de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación, de una constante, llamémosla, qué sé yo, vamos a ponerle otro nombre, alfa 0, más, ¿sí? Beta j por rji, sombrero, ¿sí? Y un término de error que, qué sé yo, llamémoslo B sub i, por ponerle cualquier nombre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta fórmula es la estimación de esto, ¿sí? ¿Mm? De esta pendiente de esta regresión, ¿sí? De esto que está acá. ¿Mm? Y RJ sombrero se puede ver como el componente de la variable XJ. Pues fíjense que nosotros estimamos XJ, ¿no? Dijimos, bueno, mira, XJ, ¿sí? Lo regresionamos. Y creo que los coeficientes los vemos llamados C0 más C1, X1, perdón, J no, y ¿m? Más, pim, 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 más, bueno, esto era CJ menos 1, XJ menos 1, y, ¿sí? Le pongo una coma para distinguir los dos subíndices, XJ más 1, y, perdón, me olvidé del coeficiente, vamos a ponerlo acá. Sí, más pim, 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 em, beta k, xk, y más, y este era el residuo, ¿no? El residuo de RJ, perdón. Sí. ¿Mm? Ok. Bueno, fíjense que nosotros lo que hicimos fue obtener este componente XJ sombrero, ¿sí? Que es la parte de XJ sombrero, que se puede ser explicada con el resto, perdón, de XJ sombrero no, es la parte de XJ, que puede ser explicada con el resto de las variables explicativas de la ecuación de regresión original. Bueno, entonces este componente sería eso, ¿sí? Bueno, la parte de XJ que está relacionada con el resto de las explicativas. Ahora, este que está acá sería la parte que no está relacionada con el resto de las variables explicativas, ¿sí? Entonces este RJ sombrero, este residuo de esta regresión, ¿sí? Sería el componente de XJ, ¿sí? ¿Sí? O sería la variable XJ depurada del efecto que tienen las otras variables explicativas sobre ella. Sería como el componente exógeno,
si se quiere, XJ. Es una estimación del componente exógeno de XJ, ¿sí? ¿Mm? Sí, que no se debe a una relación con el resto de las variables explicativas. ¿Mm? Em, y este procedimiento que estamos diciendo acá, sí, esto, aplicar esta formulita, básicamente, es análogo a ejecutar la regresión con las variables explicativas, ¿sí? ¿Mm? Para obtener beta J sombrero. O sea, la estimación de beta J sombrero por esta vía va a ser igual, ¿sí?, a la que obtengamos si, por ejemplo, utilizamos esta fórmula matricial y vamos a buscar el elemento que corresponde al estimador de beta J. Si nos van a dar lo mismo, ¿sí? Es lo mismo estimar de una manera o de la otra, ¿sí? ¿Mm? Eh, y esto se puede generalizar, ¿sí? No tiene por qué ser, bueno, regresionar a una variable, una sola variable en el resto de las variables, ¿sí? Se puede plantear una partición de la matriz X, en X1 y X2, ¿sí? Es como que se parte en dos la matriz X, y regresionar a las variables X1 en función de las X2, ¿sí? A las X2 en función de las X1, ¿sí? Y computar los residuos de esas regresiones, ¿sí? Entonces decir, bueno, mira, en R1 voy a guardar los residuos que surgen de regresionar a cada variable de X1 en las variables de X2, y en R2 voy a guardar a los residuos que surgen de regresionar a cada variable que está en la matriz X2 respecto a las variables que están en X1, ¿sí? ¿Mm? Y hacer esto y aplicando aquí fórmula matricial, pues justamente lo estamos generalizando, es exactamente lo mismo que hacer esto. O sea, voy a obtener las mismas estimaciones, ¿sí?, de los beta que están aquí metidos en beta 1, sombrero, ¿sí? Y los beta que están aquí metidos en beta 2, sombrero, aplicando esta fórmula, así para obtener directamente todos los beta. ¿Mm? Y fíjese aquí, en vez de aparecer la matriz X, ¿sí?, como aparecía antes, justamente aparecen las matrices de residuos, ¿sí? ¿Mm? Computadas o generadas de esta manera que se indica aquí, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto es lo que dice el teorema de Frisch-Gauss-Lagel, ¿sí? De vuelta, ¿por qué es relevante? Porque muchas cosas que vamos a hacer eh, en esta materia tienen por detrás al teorema de Frisch-Gauss-Lagel. Si yo en la medida que me acuerde, tal vez se los mencione, ¿sí? ¿Mm? Pero muchas cosas de vuelta de lo que vamos a hacer en esta materia tienen como justificación el cumplimiento del teorema de Frisch-Gauss-Lagel, ¿sí? Pero bueno, sigamos ahora con el siguiente video, donde vamos a ver un ejemplo simple, ¿sí?, de este estilo, ¿sí?, de este estilo de acá, de el teorema de Frisch-Gauss-Lagel con una regresión particular, para que puedan ver y palpar este teorema, ¿sí?, ver que efectivamente se cumple.